Muy buenas tardes para cada una de las personas, hermanos de la iglesia, amigos, cualquier otra persona que este testimonio de las escrituras llegue en algún momento. La grabación que circula en las redes, que usted puede acceder a esta grabación cuando usted quiera, cuando usted lo desee. Se origina hoy 12 de abril de 2026. Ya la tarde está muy adelantada, llega casi la noche y estamos en Bogotá, Colombia. Y bueno, es muy hermoso que en algún momento que le llegue esta grabación y si ha sido de edificación, si ha sido de enseñanza, si le ha ayudado, le ha servido, de pronto algún mensaje de regreso, algún feedback, alguna retroalimentación sería fabuloso. Quien les habla, el pastor Daniel Lancheros de la Iglesia Reformada Evangélica de Colombia, Cristo Rey, aquí en la ciudad de Bogotá, en la autopista norte, con 150. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a primero de Samuel. En el primer libro de Samuel, en el capítulo 7. Primero de Samuel, en el capítulo 7. Y allí se encuentra ya Samuel dirigiendo a Israel unido, al mismo tiempo siendo profeta y al mismo tiempo o simultáneamente su ministerio sacerdotal. Es un personaje muy completo en su oficio, en su ministerio, lo que llamamos el profeta Samuel. Y dice el capítulo 7 que al inicio, que él congregó. Y allí entonces, retomando el audio de nuevo, dice que cuando reúne a todo Israel, también vemos que sus enemigos, que es el pueblo filisteo, dice que cuando lo oyeron los filisteos, versículo 7, que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel, y al oír esto, los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Claro, era obvio, los filisteos eran un pueblo bastante aguerrido y organizado, y ya había habido una derrota militar muy lamentable, que fue cuando raptaron el arca. Aquí se ha sobrepasado ese impasse lamentable, porque ya Samuel está en una actividad ministerial más madura que Elí y los hijos de Elí, pero lo que viene es muy interesante también, que tiene que ver con la comunión que debe tener el pueblo de Dios con su Dios, con su Redentor. Desde el versículo 8 del capítulo 7 de 1 de Samuel hasta el versículo 11. ¿Quién quiere leer este texto del 8 al 11? Por favor. Yo lo tengo, pastor. ¿Lo lees, Alicita, por favor? Señor. Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel: No ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová. Y clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová le oyó. Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron a pelear con los hijos de Israel. Mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó, y fueron vencidos delante de Israel. Y saliendo los hijos de Israel de Mizpa, siguieron a los filisteos, hiriéndolos hasta abajo de Bet-car.
Tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen y la puso y la puso por nombre Eben-Ezer, diciendo, hasta aquí nos ayudó Jehová. Así fueron sometidos Gracias, los... Alice. Bueno, Hasta ahí por ahora. Gracias, Alicita. Muy bien. De todas formas, lo que tiene que ver con la remisión de pecados requiere sacrificio. Y ese sacrificio está tipificado en el corderito que se sacrifica. Eso está en los textos anteriores. Pero el enemigo está ahí. O sea, la realidad sigue. El contexto, el ambiente sigue. Los filisteos hostigando a Israel. Y de repente, entonces, dice que llegaron en pleno sacrificio de redención de pecados. Y eso es algo que atemoriza a Israel porque llegaron en hostilidad. Pero dice el texto en el versículo 10 al final, mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó y fueron vencidos delante de Israel. Y saliendo los hijos de Israel de Mizpa, siguieron a los filisteos hiriéndolos hasta abajo en Bet-car. Entonces, noten que mientras se sacrifica, se adora, mm, hay una tarea que hace el Señor y esa tarea también es alimentar a su pueblo de confianza, alimentar a su pueblo de la función o tarea que deben hacer y que ahora sí la tienen clara, no tienen que usar amuletos, no tienen que usar fetiches, no tienen que usar ningún tipo de objeto, digámoslo así, ah, para tener suerte, solo reconocer que Dios es Dios y arrepentimiento. Y miren, el Señor le dio la victoria a los filisteos. Ustedes deben recordar el fracaso que hubo antes con los hijos de Elí, llevando el arca a la plena batalla como un amuleto, un talismán. Aquí ni siquiera está el arca. El arca inclusive está embodegada. Pero lo que sí está es el corazón de Dios en el corazón de su pueblo. Y está transmitiendo la razón de ser. Pero se pone más interesante y mucho más edificante el texto a través de lo que sigue. El versículo 12 dice, tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, las dos poblaciones, y le puso por nombre Ebenezer, porque Ebenezer significa piedra de ayuda o roca de salvación también, diciendo, hasta aquí nos ayudó Jehová. ¿Qué punto tan interesante? Esta frase es única en el Antiguo Testamento, es única en la Biblia. Es una frase que se tienen que entender con mucho cuidado. Hasta aquí. ¿Qué quiere decir el hasta aquí en el contexto? Cuando el Señor dice en el versículo 11, y saliendo los hijos de Israel desde Mizpa, siguieron a los filisteos, hiriéndolos hasta abajo el Betcar. Ahora voy a leer el 13. Así fueron sometidos los filisteos y no volvieron más a entrar en el territorio de Israel. Y la mano de Jehová estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel. Si ustedes recuerdan, cuando Dios levanta a los reyes, Saúl y David, ellos combaten contra los filisteos, pero ya no dentro del territorio de Israel, es lo que se refiere. El ambiente cambia, la forma de la batalla cambia, y Goliat, por ejemplo, que fue el gran gigante, el soldado que envía el ejército filisteo para combatir, es filisteo, y David es el muchacho que en aquel momento no siendo rey aún, es más, era un pastor todavía de ovejas, lo vence y esto es algo muy importante. Lo que dice el texto en el versículo 13 es muy importante porque es el que le da el sentido a la gran piedra que se llama Ebenezer, que es una gran roca. Vuelvo y repito el 13. Así fueron sometidos los filisteos y no volvieron más a entrar en el territorio de Israel
y la mano de Jehová estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel. Entonces, la frase que yo digo del versículo 12, que dice Samuel, hasta aquí nos ayudó Jehová, hasta aquí nos ayudó Dios. ¿Qué significa específicamente? Hay situaciones que tienen un inicio y un final. Dentro de ese inicio y final hay una continuidad de hechos, de experiencias, crónicas que quedan en nuestra retina o en nuestra mente. Se empezó en un momento y se termina en otro momento. Eso es con todas las experiencias. Si se tienen, por ejemplo, hijos en un hogar, los hijos llegan en un momento, Dios nos regala los hijos, y también tenemos el momento en que Dios hace que los hijos tengan su propia autonomía e independencia, que ya no están bajo nuestro gobierno directo. Entonces, ahí termina esa temática. Cuando tú empiezas una carrera universitaria, la terminas y ahí termina tu temática. Cuando tú estás en alguna experiencia laboral, empiezas en una experiencia laboral en un lugar y la terminas en otro lugar. Lo que trato de decir es, para el Israel bíblico en este momento, su mayor amargura se llamaban los filisteos. Cuando estaban despiertos, tenían el hostigamiento de los filisteos, cuando estaban dormidos también, cuando comían, cuando cosechaban, todo tenía que ver con el hostigamiento de esos enemigos. Y eso es importante tenerlo claro. Creo yo que a los con los cuales estoy transmitiendo en directo, ellos lo manejan muy bien, la temática. Pero, ¿qué quiere decir? Hasta aquí nos ayudó Jehová. ¿Que mañana ya no nos va a ayudar? ¿Que mañana Él se va a arrepentir de ayudarnos? ¿Que esta experiencia positiva de que Dios ha sido la gran bendición, haciendo que el pueblo se arrepienta y venza a su archienemigo, hasta ahí y ya, y pasó y ya no va a estar más con nosotros? No es eso. El texto nos está llamando la atención a algo muy importante. Hay un dicho por allá dentro del ambiente que no es bíblico, pero dice así que no hay mal que dure 100 años. Y eso es lo que se cumple acá. Si bien el dicho no es bíblico, se aplica como una ayuda para entender lo que Dios le está diciendo a su pueblo. Hasta aquí les ayudo. ¿Pero en qué? En esto de los filisteos. Lo que está diciendo Dios es algo muy importante. Para Israel, tener la carga de los filisteos era una lucha constante. Inclusive era un motivo de amargura. Y cuando sucede esto, el testimonio de la roca de Benecer, la roca de la salvación, lo que Dios está diciendo directamente es, en este tema ya no tienen que preocuparse. Yo me he encargado de este tema de los filisteos. Nunca más volverán a ingresar a Israel. Nunca más. Es lo que está diciendo. ¿Quiere decir que se acabaron los problemas para Israel? No. Es más, se abren otro tipo de situaciones o circunstancias. Por ejemplo, Samuel se encargó de adoctrinar a Israel en lo que su ministerio correspondía. Él era itinerante, era un obrero de Dios que iba de lugar en lugar enseñando. Creó la escuela de profetas y sacerdotes con sus familias. Fue un hombre muy consagrado.
Entonces, ahora de qué tenemos que preocuparnos. Ya no están los filisteos, pero en los tiempos de Samuel, la preocupación, y eso lo vamos a ver de pronto en unos días, es, y bueno, entonces ahora queremos tener rey. La preocupación o el tema que se tenía que tratar, que ya no era directamente con los filisteos, era, ¿y a quién le correspondería, humanamente hablando, ser rey? Entonces, entramos y salimos de un tema para entrar y salir en otro tema. Dios quiere decir, hasta aquí te ayudo, es, ya no te tienes que preocupar por esto, ya no va a ser una lucha, ya no va a ser una carga. Esto empezó y ya terminó, y ya tu proceso ha madurado. Te ayudaré en el siguiente proceso o en los procesos alternos que llevas en tu vida. Y esos procesos alternos que están ahí, que inclusive a veces están más que alternos simultáneos, el Señor también se encarga de eso, pero el Señor está diciéndonos, hasta aquí te ayudo, es, eso tiene una solución. Y esa ayuda siempre va a estar. El tema con el ser humano, con nosotros, es que somos supremamente incisivos en algunas cosas que son demasiado importantes. Para nosotros, particularmente, hay muchas cosas que pueden ser muy importantes, de manera autónoma, de manera individual. Pero para Dios lo importante no son las metas alcanzadas, sino los procesos para alcanzar eso. Es decir, ¿el fin justifica los medios? ¿Como Maquiavelo? No. Para el Señor es importante los medios y los procesos que aplicamos para llegar a los fines. Israel no había podido con los filisteos. Estamos recordando tiempos de Sansón, por ejemplo. No había podido. No pudo con Elí, el sacerdote, los hijos de Elí. Entonces, ¿qué fue lo que cambió? Que el pueblo entró en una acción de arrepentimiento y en una mayor necesidad de reconocer que necesitaban sabiduría, conocimiento de Dios. Y eso fue lo que cambió la ecuación. Ya el pueblo de Israel no es un agente pasivo, sino activo en que se arrepienten y Dios empieza a bendecirlos. Y esta frase de Benecer es una frase redentiva, la roca de la salvación, que sabemos nosotros, siendo conocedores de las Escrituras, es aplicada a nuestro Señor Jesucristo, la roca de nuestra salvación. Él nos ayuda siempre, pero más que ayudar, Él nos transmite que está en el manejo y control de todas las situaciones de nuestra vida. Y debemos tener claro que ya no necesitamos la roca física, porque la roca espiritual está en nuestro corazón, Ebenezer está en nuestro corazón. Pero el mensaje es el mismo. Él está proveyendo la respuesta a todas las situaciones. Pero no abandonemos la acción de arrepentimiento. No la abandonemos. Es algo importante y también nos nutre espiritualmente, es decir, nos edifica. No, nos edifica mucho y es necesario. Nos pone en el punto donde el Señor quiere que estemos, ni muy allá ni muy acá, en el punto. Entonces, Ebenezer llega a ser la respuesta a todas las situaciones que te están amargando en esta vida. ¿Por qué? Porque es la roca de la salvación, donde dice, hasta aquí los ayudo. Es decir, terminamos una etapa y empezamos otra. Y creo que en términos más redentivos, pasamos de un punto
de pecado no reconocido al punto de pecado y arrepentimiento, al reconocer que lo somos pecadores. Eso cambió a Israel. Por lo menos en tiempos de Samuel, Israel fue menos ignorante, fue más piadoso y claro, con el gobierno de David llegó a ser un pueblo supremamente devoto, adorador. Se pasa de una condición supremamente simple a una condición muy sabia. Claro, con errores, sí, claro, conocemos la historia sagrada, con equivocaciones tremendas, con desaciertos, sí, claro, pero con un conocimiento cada vez más progresivo, una revelación más progresiva y una iluminación del corazón del creyente. Eso es lo que el Señor hace. En otras palabras, para ti y para mí, tú no eres igual que hace algunos meses ni algunos años. Eres diferente. Él ha hecho la obra en ti y sigue haciéndola. Y pase lo que pase por la situación que estés pasando, recuerda esa frase, Ebenezer, la roca de la salvación. Y aférrate a esa roca que es Cristo. Y Él te enseñará y te mostrará lo que tienes que hacer. Y seguramente te mostrará la redención, es decir, la salvación, la necesidad de salvarte por encima de cualquier otra situación. Hasta aquí la reflexión de esta tarde. Que el Señor los bendiga.